Hola amigos, bienvenidos a UPAL 4.0. Es un espacio de conversación donde vamos a compartir con personas que tienen un recorrido y un fuerte impacto en la educación, temas de vanguardia. Y hoy día no tenemos mejor huésped y mejor persona para conversar sobre disrupción y sobre educación del siglo XXI que mi colega y mi amiga y mi socia, Lili Galván. Con Lili nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado en una universidad que en su momento fue distinta y disruptiva, y hoy nos hemos embarcado en un nuevo proyecto que es hacer una universidad para esta nueva realidad. Así que este es un tema que da para mucho, da para largo, y vamos a conversar con Lili. Lili es psicóloga del aprendizaje, estudió en Cayetano Heredia, tiene estudios doctorales en la Universidad Politécnica de Cataluña, y ha recorrido experiencias en consultoría en muchísimas universidades en el Perú, en el extranjero, tiene publicaciones, tiene libros, y dirige también, es socia directora de ProAdalit y de Starscap. Es una presentación que queda corta para la gran trayectoria de Lili. Así que, Lili, bienvenida, y nada, te doy la palabra. Gracias, Rodolfo. Gracias por esa calurosa bienvenida y un gusto seguir trabajando contigo, estar acá, compartir unos espacios, seguir recreando un poco los espacios para la educación, que me parece algo que me motiva muchísimo. Y bueno, ¿de qué vamos a conversar? ¿Qué es lo que quisieras que tratemos el día de hoy? Tantas cosas que podríamos hablar, pero ¿por qué no hacemos un ejercicio interesante? ¿Por qué no jugamos a poner los conceptos de una universidad del siglo XXI? Así como conversamos cuando codiseñamos UPAL con tantas personas y con ese equipo maravilloso de gente disruptiva, ¿por qué no soltamos algunas ideas y después vemos si las podemos concatenar? Mira, yo te propongo hacerlo dentro de un entorno virtual de aprendizaje, que es justamente el territorio que estamos inaugurando. ¿Sí? ¿Te parece? Fabuloso, dale, vamos. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a entrar a esa cabina. Estamos aquí ahora en UPAL 4.0. ¿De qué conversaremos hoy? Muy bien, acción entonces. A ver, yo voy a poner todo lo que me provoca. Eco, acá hay unas curas. ¿Lograremos hablar de todo esto? Bueno, podemos hablar nosotros horas de horas siempre, pero escogeremos algo, ¿no? Ajá. Listo. Mira, tenemos una serie de ideas interesantes. Así es. Bueno. Genial. Entonces yo creo que ya estamos listos. Regresamos. Muy bien, aquí estamos. Sí, ahí estamos de nuevo. Bueno, en realidad hemos puesto varias de las ideas que confluyeron en los elementos que hemos utilizado para construir UPAL, ¿no? Sí, en realidad este proceso de construcción yo recuerdo que nace de esa necesidad de crear una comunidad que inspire, ¿no? Una comunidad que realmente provoque romper un poco con los modelos tradicionales de educación. Entonces, es así como empiezan a juntarse una serie de personas como tú, por ejemplo, personas inquietas,
personas inquietas que se van a atrever justamente a romper con este statu quo, con esta educación tradicional. Sí, que no queremos más de lo mismo. Estuvo bueno ya, ¿no? Por 800 años. Así es. Entonces, yo creo que acá el concepto fundamental es la disrupción. Y es bien interesante porque hace muchos años lo disruptivo era la tecnología y que ha ido calando poquito a poquito la educación hasta que entramos en esta nueva normalidad en la que la tecnología es parte del día a día, parte del cotidiano. Y entonces, ha cambiado todo, exacto. Ha cambiado todo y ha sido esta pandemia ha sido en realidad un acelerador que ha puesto tanto los defectos como las virtudes de la tecnología. Ha impactado todos los campos. La gente que tradicionalmente iba al banco a hacer transacciones en físico, hoy está obligada a hacerlas a distancia, y cuando hoy le preguntas si volvería a hacerla en físico, te dicen que ya no. Es decir, ya se produjo el cambio. Tenemos más de 150 días construyendo una realidad distinta. O sea, yo creo que ya no hay vuelta para atrás. Hay una nueva realidad que hay que entender. No hay vuelta para atrás, y lo más interesante es que esa tecnología ahora, que en algún momento era disruptiva y que ahora en realidad, por la forma acelerada en la que ha aparecido, vuelve a ser nuevamente disruptiva porque es nuestro único canal, ¿no? Entonces, el tema es cómo transformar la tecnología en la educación en una experiencia educativa. Porque tú puedes tener la mejor plataforma, tú puedes tener los mejores recursos, pero si no podemos utilizarla, si no podemos crear una experiencia, si no podemos interactuar, como tú y yo estamos interactuando en este momento a través de diferentes medios, entonces termina siendo la educación tecnológica simplemente una pantalla transmisora, claro, que es lo mismo que se hacía antes, en donde se transmitía la educación. Correcto. Podría ser por radio, por televisión, o por Zoom, o por Internet, o por cualquier otra plataforma. Simplemente hemos aumentado la distancia de estar a 2 metros del estudiante, de repente estar a 3.000 kilómetros. Pero seguimos haciendo las cosas exactamente igual. ¿Sabes qué me viene a la memoria? Probamos la plataforma alguna vez cuando estuvimos mirando estas universidades disruptivas y que hacen las cosas de manera, digamos, distinta y además con muy buenos resultados. Probamos la plataforma de Minerva. Y yo ahí sí me di cuenta, porque no hay mejor forma de aprender que experimentar. Entonces me di cuenta de que la plataforma, por supuesto, la plataforma es un avión. ¿Cómo puede ser Blackboard u otra plataforma que puede hacer 1000 cosas? O como es el Excel, una herramienta que puede hacer 1000 cosas. El problema es que no la sabemos usar. Y ahí descubrí que el truco era el profesor. El profesor y la forma en la que articulaba el proceso y jugaba con los estudiantes y formaba los grupos y dejaba una asignación y luego te hacía compartir. O sea, era el profesor diseñando el proceso de aprendizaje usando una herramienta. O sea, lo tuve clarísimo. La universidad que estás mencionando, que es la Universidad de Minerva University, que queda en Estados Unidos, es una universidad que no tiene muchos años, pero se adelantó a la época. Entonces, ellos han creado un novedoso programa a distancia, pero lo interesante es que ellos forman grupos de estudiantes que van a seguir la carrera como en una promoción. Esta promoción va a viajar cada semestre a un país diferente, y dentro de ese país ellos viven en una residencia, ¿no?, juntos, pero reciben la educación a distancia. Entonces, todo es en línea. Y los docentes, la particularidad de ellos es que ellos diseñan esas experiencias de aprendizaje para que realmente sean significativas en la vida de ellos. ¿Y cuál es la mejor forma de crear una experiencia de aprendizaje? Es una experiencia que esté conectada con la realidad. Por eso ellos viajan, porque están en diferentes realidades, experimentando qué es lo que está pasando en esos entornos y de qué manera ellos pueden transformarlos, de qué manera ellos pueden impactar esa realidad, ¿no? Entonces, lo que dices de cómo el docente marca la diferencia porque tiene en sus manos un modelo educativo que le da una serie de principios, que le da un norte y que le da herramientas para diseñar experiencias. A veces los docentes no hemos sido formados para diseñar experiencias de aprendizaje, y para eso están justamente los psicólogos del aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso, los docentes tradicionales dedicada al aprendizaje. Sí, los docentes tradicionales estamos entrenados, digamos,
para hablar de teorías dentro de un aula y luego el estudiante tiene que salir a ver cómo las conecta con la realidad. Lo que hemos trabajado en UPAL es exactamente un proceso de experiencias que conecten la realidad con el conocimiento y donde el estudiante sea realmente el piloto de su propio aprendizaje. Yo hacía un símil, yo me imaginaba, cuando uno, es como aprender, como antes si uno iba a aprender a manejar en el Touring, pero que cuando vas a aprender a manejar en el Touring te sientan en el asiento de atrás y te dicen, mira, yo soy profesor y mira cómo manejo, ¿ya? Entonces ahora tienes tú que sentarte adelante y hacer lo mismo, pero cuando salgas. Acá es al revés, acá estamos sentando al estudiante en el timón desde el primer día y el copiloto es el maestro. Entonces, un copiloto que te ayuda, digamos, a seguir la ruta, pero tú estás sentado en el aprendizaje, o sea, estás sintiendo el viaje, estás experimentando todo lo que se experimenta al conducir. Entonces, es un cambio de rol. Muchas veces hemos hablado de que el alumno es el centro, pero luego el profesor se pone a hacer clase por 2 horas, ¿no? El modelo es distinto. Cuéntanos un poco de estos modelos disruptivos. Sí, fíjate, ya que estabas hablando justo del docente, el rol del docente cambia. Por ejemplo, es un docente ya no transmisor, como tú bien lo has explicado, sino un docente copiloto, un docente que es un catalizador del aprendizaje. Un inspirador. Es un catalizador, es una persona que ayuda a que tu potencial salga adelante, a que tu mejor versión salga hacia afuera, ¿no? Te reta, te inspira. Exacto, no se centra en lo que no sabes hacer, sino se centra más bien en tus talentos, en lo que tú mejor sabes hacer, y en función de eso contextualiza los procesos de aprendizaje. Entonces, justo el socioconstructivismo tiene mucho que ver con cómo se construyen contextos de aprendizaje en función de las necesidades de tu entorno y de las necesidades de los estudiantes. ¿Qué es lo que el estudiante le apasiona? ¿Qué es lo que le interesa de esta realidad? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Qué es lo que realmente lo sacude, ¿no? Entonces lo inquieta. Y ahí es donde llegamos al ADN de UPAL, que en realidad es una comunidad de inquietos, que invita a otras personas que sienten esa inquietud, ¿no? Para transformar la realidad, para hacerla mucho más humana, si se quiere. Entonces, ¿de qué manera unimos a estas personas para crear una comunidad de personas que van a transformar, que se van a atrever, que van a enfrentar los desafíos de nuestra existencia, ¿no? Lili, ¿y qué tal si abordamos el tema del modelo educativo? Toda universidad tiene que tener algo que la identifique. Normalmente las universidades tradicionales se basan en una educación básicamente en teorías, vinculada con horas y con créditos y con docentes. Es una combinación regular que la mayoría de personas conocemos y por la cual muchos de nosotros hemos transitado. Pero cuéntanos un poco cómo es que hemos hecho este modelo disruptivo en UPAL. ¿Cuáles son los pilares? Genial. Mira, uno de los pilares es, como comentamos hace un momento, el socioconstructivismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos construir sobre contextos sobre la base de la realidad? Entonces, imagínate un estudiante que está comenzando a indagar, a observar la realidad para luego percibirla, registrarla, interpretarla, identificar los conceptos principales de esa observación de la realidad, para luego investigar, ahondar, profundizar y plantear proyectos. Bueno, entonces, que permitan intervenir la realidad, ¿no? Claro, o sea, la clase podría comenzar mucho antes de que empiece la clase. La clase tradicional con el docente, o sea, la clase comienza probablemente semanas atrás cuando el estudiante tiene retos o problemas que investigar o tiene que recurrir a la realidad para observarla, para luego tener una co-construcción con otros colegas y probablemente la intervención del docente sea acotada y venga incluso mucho después de este proceso. Efectivamente. Y otro principio importante de esta universidad es que como está promoviendo la investigación como eje principal del modelo, entonces, y es una investigación formativa, permanente, es una forma de pensar, es una forma de construir, ¿no? Entonces, lo ideal es plantear ejes a lo largo de cada año, ejes de estudio, como por ejemplo la identidad nacional o de repente la democracia, que integre a o el autoconocimiento. Exacto. Quizás. Entonces, claro. Y estos grandes temas puedan inspirar a los estudiantes
a enfocarse, a indagar, a ver todas las variantes que pueden haber en relación a identidad. Identidad es un tema enorme y que puede ser abordado por las diferentes carreras que UPAL va a tener. De esa manera ya empiezas a componer la interdisciplinaridad y, ¿por qué no?, la transdisciplinaridad, que es otro de los grandes desafíos que UPAL propone, ¿no? Con lo cual tendríamos una especie de curso integrador que en realidad en cada semestre que lo que busca es conjugar todos esos aprendizajes que se están produciendo de manera integrada, como lo dice el nombre, y no esperar hacia el final de una carrera para tratar de que el estudiante trate de integrar los conocimientos en la famosa producción de una tesis. Lo que estamos buscando acá es que el estudiante desde el comienzo esté retado, tenga curiosidad, reciba insumos y empiece a construir, a entender, a prototipar, a brindar soluciones. Así es. Entonces, estos proyectos de investigación van a ser sus grandes desafíos. Y en cada proyecto, o sea, de un salón de clase pueden salir, por ejemplo, 4 proyectos de investigación, que si integramos a los diferentes salones va a haber un intercambio de estos proyectos sobre un mismo eje. Entonces, imagínate el proceso de construcción sistémica entre todos los salones que van a aportar a un gran tema desde diferentes profesiones y desde diferentes pasiones que pueden haber emergido en base a ese gran tema, ¿no? Entonces, ese es un proceso de construcción del conocimiento basado en desafíos, basado en la experiencia, en estudiantes que van a estar muy motivados por ver qué es lo que el otro investigó que puede complementarse con lo que yo estoy encontrando. Esos cursos integrales que vienen a ser lo que se conoce a veces como cursos capstone, ¿no? Cursos que integran diferentes competencias, en realidad es lo que lo hace diferente desde el inicio de la carrera, ¿no? Esto es lo y que durante 10 ciclos. Y durante 10 ciclos, o sea, claro, es una riqueza muy, muy potente porque en algunos casos se suele llevar hacia el final en una sola oportunidad, cuando aquí lo estamos haciendo realmente un propósito, el propósito esencial de cada ruta de aprendizaje, ¿no? Sí, y otro componente también, Rodolfo, es que a medida que aprende va desarrollando distintas habilidades, distintas competencias, porque estamos abordando con un enfoque de competencias, pero holístico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va aprendiendo diferentes habilidades y va creando hábitos para investigar, hábitos para comunicarse, hábitos para ser crítico y toda esa práctica constante que es la que te da estos cursos integradores en donde tú tienes mucha interactividad con la comunidad educativa de inquietos. Eso es lo que realmente le agrega valor a la experiencia de aprendizaje porque vas a tener desarrolladas tus competencias durante el proceso y no al final, ¿no? Cuando a veces en las universidades viene la promesa, cuando tú termines la carrera serás capaz de, ¿no? Acá no es serás capaz de, ya eres, ya lo has sido capaz de. Exacto. Claro, y me lleva a otra reflexión bien interesante. Nosotros hablamos de competencias, se ha hablado siempre de competencias blandas, hoy se dice, tú sabes que hay mucha moda en estas cosas, ¿no? Lo blando hoy día es lo hard, lo blando hoy día es lo importante. Yo creo que nosotros lo hemos llamado competencias fundamentales, que son el pensamiento crítico, la habilidad de comunicarse efectivamente, la habilidad de ser tolerantes en grupos distintos, la habilidad de tener un pensamiento crítico, de resolver problemas, de liderar, de trascender, de tener propósito. Este modelo está desarrollando esas habilidades durante 10 ciclos, todos los días, porque es la esencia, ¿no? Así es. Y eso es lo que uno de los aportes que recogimos, por ejemplo, en la Universidad de Minerva, y hemos recogido aportes de diferentes universidades disruptivas. Por ejemplo, hay una que se llama École 42, que es una universidad bueno, en realidad es una institución de educación superior en Francia. Francesa. En la que no tienen profesores. O sea, es realmente disruptiva. ¿Pero por qué? Tú dices, ¿cómo un estudiante avanza sin un docente? Bueno, estos estudiantes avanzan en base a desafíos. Desafíos que les colocan dentro de un entorno de ingeniería, ingeniería de sistemas, y entonces entran a una ruta de aprendizaje que se conoce como la galaxia, una cosa así, donde superando un reto, si superan un desafío, pasan al siguiente, y luego pasan al siguiente. Entonces, es
autoaprendizaje, ¿no? Que es algo que nosotros también queremos despertar en los estudiantes, ¿no? Despertar esa autonomía, ese autoaprendizaje, ponerles constantes desafíos para que realmente ellos puedan marcar el ritmo de aprendizaje. El estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. Eso que se dice literalmente, o vamos a poner al estudiante al centro, este modelo lo hace realidad y realmente pone al estudiante como el responsable principal de recorrer ese camino que es su propia ruta de aprendizaje. Sí, y el estudiante no como una persona que está sola, independiente, sino una persona que interactúa. Lili, ¿y qué te parece si nos vamos al mundo digital? Hoy en día estamos realmente todos con este cambio disruptivo de la pandemia que ha obligado no al Perú, sino al mundo entero a migrar hacia herramientas tecnológicas para todo, desde las compras en el supermercado, la banca y evidentemente la educación. Eh, la tecnología ha sido muy poco entendida e incluso a veces muy mal entendida en la educación. ¿Será posible que estos modelos de educación socioconstructivista y que eminentemente buscan una participación activa del estudiante realmente sean potenciados por la tecnología? Sí, mira, esta yo creo que es una gran oportunidad para explorar muchísimo, muchísimo todas las herramientas que la tecnología fue construyendo desde hace años, pero no se percibían, no se estaban captando, ¿no? Bueno, yo te cuento que ya habíamos nosotros fundado una oficina, un departamento de tecnologías en el 97. O sea, tenemos desde larga, larga data ya investigando en estos temas que realmente siempre han sido algo apasionante, ¿no? Entonces, el mundo virtual te ofrece posibilidades de interactuar. O sea, que no nos preocupemos solamente de la accesibilidad, ¿no? De la maravilla de la plataforma que tenemos ahorita, sino de las herramientas, de los recursos tecnológicos que te pueden llevar a tener las mismas interacciones que teníamos antes cuando hacíamos construcciones y de repente ya se comenzaban a llenar las paredes de post-its, ¿no? Y se comenzaban a hacer trabajos colaborativos y los equipos veían lo que los otros equipos hacían y era fascinante. Bueno, lo mismo se puede hacer ahora, siempre y cuando el docente quiera interactuar, siempre y cuando el docente quiera aprovechar su espacio para procesar y para construir, ¿no? Entonces, hay herramientas que te permiten que todos los estudiantes trabajen en equipos y en cada equipo utilicen herramientas colaborativas en donde cada uno desde su pantalla puede intervenir como lo hicimos hace un rato, ¿verdad? Hace un rato, claro. Trabajando con los post-its, los dos, cada uno desde su casa, desde su pantalla, y podíamos visualizar lo que nuestra mente está construyendo. Yo recuerdo alguna data, me has hecho acordar, hace 10 años cuando estábamos juntos en una universidad, yo recuerdo haber tomado un diplomado sobre educación a distancia. O sea, esto en realidad no es nuevo, lo que pasa es que ha habido una explosión dada la coyuntura puntual y esta coyuntura es la que hace que los cambios se aceleren y sucedan. Pero yo recuerdo, y hay hoy día evidencia de que la educación a distancia produce iguales o mejores resultados que la educación presencial, tomado en miles de pruebas a estudiantes en carreras que son dictadas cara a cara o a distancia. Eso me lleva a pensar de que hay educación presencial buena y educación presencial mala, de la misma manera como hay educación a distancia buena y educación a distancia mala. Claro. A mí, claro, me ha pasado como profesor que a veces te piden que, dada la pandemia, por favor, haga su clase en Zoom o haga su clase en Teams o haga su clase en una plataforma. Y eso para mí no es educación a distancia, es simplemente la misma clase hecha a 300 metros o a 3.000 kilómetros, da lo mismo. Pero educación a distancia es construir una ruta de aprendizaje utilizando las múltiples herramientas que hay. Tú has investigado al respecto y tienes varias ideas. ¿Nos puedes contar algo? Sí, claro. Por ejemplo, hay una gran diferencia en hacer un webinar, hacer una reunión constructiva, una reunión de trabajo. Ajá. Porque un webinar básicamente es como transfieres un conocimiento experto, transfieres algo y entonces, bueno, todos escuchan y aprenden y por ahí hacen algunas preguntas y se acabó. Eso es algún entorno tradicional. Entonces, la idea es que tú realmente crees una reunión de trabajo, un meeting room, y que dentro de esa reunión de trabajo los estudiantes tengan, para empezar, y ahí viene el diseño de la experiencia de aprendizaje, tengan una serie de herramientas
como por ejemplo para analizar, puedan hacer mapas de ideas juntos, puedan construir redes, puedan hacer matrices. Entonces, tú puedes crear en tu pizarra una cantidad enorme de espacios de construcción. Porque tú finalmente cuando tú estás pensando y estás hilando con el otro, estás tejiendo, estás entrelazando. Y ese tejer, ese entrelazar conocimientos, ideas, ¿no? Es lo que se puede hacer a distancia a través de estas pizarras colaborativas que luego te permite extraer y cuando tú terminas tu reunión, tu trabajo de equipo, tu trabajo en la clase, tienes una serie de productos que van a ir y formar parte de tu portafolio digital. Entonces, tú vas construyendo a medida que avanzas portafolios digitales con una serie de evidencias de lo que has estado trabajando. Y esas evidencias que van a demostrar lo que tú trabajas van a estar listas al término de tu sesión de clase. No las conviertes en tareas, sino que ya son realmente acciones con las cuales vas a empezar a trabajar y a seguir construyendo en equipo, ¿no? Esto me hace acordar la experiencia que tuvimos con Minerva, que fue además una de las universidades que estuvimos explorando y con las que hemos trabajado hasta hace último para aprender de estos modelos de universidades disruptivas. Y no hay mejor forma de aprender que experimentar, que es lo que queremos hacer nosotros también con nuestros estudiantes. Entonces, la forma en la que Minerva nos explicó cómo usaban su aula virtual, que cuando la pude ver descubres que es un aula virtual espectacular, pero tan buena como las que hay hoy día disponibles. Pero hoy me di cuenta de algo, de que realmente lo más importante no es la herramienta, sino es el profesor. Porque la profesora en ese caso había diseñado una ruta de aprendizaje con lecturas, con discusiones, con foros, donde nos ponía cada uno en diferentes roles. O sea, se había tomado el trabajo de diseñar este proceso y no simplemente hacer un webinar donde ella nos pueda contar aquellas cosas, aquel camino por el cual nosotros tuvimos que recorrer como protagonistas. Y ella lo direccionó, ella lo monitoreaba y lo sabía en qué momento intervenir, lo cual además es mucho más demandante para el profesor. Por lo tanto, esto me lleva a pensar de que el profesor sigue siendo el profesor en la educación a distancia el elemento más importante, porque es quien diseña y planifica esta ruta de aprendizaje. Y es mucho más trabajoso que una clase presencial, que es sinceramente más fácil pararse y dictar 2 horas de algo y demostrarle a alguien que tú puedes hablar 2 horas sobre un tema, ¿no? Que es diferente a pensar cómo haces que alguien aprenda sobre ese tema. Mira, Rodolfo, todos los millennials, centennials, las nuevas generaciones definitivamente tienen cantidad de recursos digitales con los cuales están interactuando a diario. El tema es cómo hacer que todas estas herramientas colaborativas digitales las pueda utilizar para el aprendizaje. Y entonces, a eso se le conoce como entorno personal de aprendizaje, ¿no? Cómo construir todas estas herramientas colaborativas para que él pueda aprender. Entonces, ahí el docente tiene un rol fundamental, porque el docente es el primero que tiene que sensibilizarse con todo este entorno y la universidad UPAL, en este caso, lo que está creando es un entorno académico de aprendizaje donde todos van a entrar en esa cultura. Entonces, se tiene que construir una cultura digital, que es lo que estamos ofreciendo, una cultura digital en la que nosotros nos vamos enriqueciendo con las diferentes experiencias y en el proceso de aprendizaje, como tú bien has explicado, vamos a ir utilizando herramientas que nos permitan explorar, indagar, transformar, prototipar, diseñar, compartir, ¿no? Que nos permita retroalimentar, que nos permita prealimentar, hacer el feedback y el feed forward. Lili, siempre es agradable conversar contigo y podemos hablar horas de horas abusando del tiempo de quienes decidan ver este video. Pero para no abusar más de ese tiempo, ¿qué quisieras tú decir, digamos, como unas palabras finales sobre UPAL y sobre el modelo y sobre, digamos, el impacto que estamos buscando? Sí, gracias Rodolfo. Mira, una de las cosas que más me conmueven en estos días en los que estamos nosotros interactuando de manera cotidiana ya a través de la pantalla es que la educación sea más grande que una pantalla, ¿no? Que realmente aprendamos a conocernos,
a veces las interacciones que se dan en línea se utilizan para producir, para diseñar planes con mucha rapidez, para responder frente a la realidad. Pero estamos perdiendo ese espacio a veces humano en el cual una sesión de clase tendría que empezar cómo estamos hoy. Cómo estamos hoy en medio de este proceso, de esta curva, que no es solamente una curva con números de cuántas personas están infectadas, ¿no? Sino es que es una curva que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con la curva emocional, con la satisfacción, con las frustraciones emocionales y humanas que estamos viviendo de manera permanente, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos hoy más que nunca dar una educación humana que se centre en la persona, que pueda acompañarla en este proceso de descubrir la nueva existencia en la que estamos, de poder superar justamente estos desafíos, integrando, reconociendo nuestras necesidades como personas, como estudiantes, como docentes, y desde esa base comenzar a aprender, a pasar todo este currículum, que sea un currículum sensible, que sea un currículum que realmente nos permita transformar nuestra realidad, que necesita ser transformada hoy más que nunca, ¿no? Estamos en un estado de emergencia y justamente por eso es que hay que tener sobre la mano, sobre la marcha, un diseño emergente, que se vaya creando, que se vaya co-creando, que se vaya construyendo, ¿no? Yo propongo... Comenzando por el propio propósito de la persona, ¿no? En su vida. O sea, es tan importante escoger una carrera que no es simplemente una profesión, sino es un propósito de vida, ¿no? Así es. Entonces, busquemos estas posibilidades de interactuar en la pantalla para realmente construir y poder lograr ese propósito de vida, ¿no? Entonces, los invitamos, ¿no? A que nos acompañen y que ingresen a este mundo en pantalla, pero interactivo, humano, creativo, con mucha conexión con el aquí y el ahora, con el presente, porque yo creo que es en el presente que se construye el futuro, o sea, es en el día a día que nosotros podemos ir preparando y construyendo ese futuro. En las clases de estrategia, a mí me gusta decir que el futuro es un montón de pedacitos de presente que vamos construyendo. La tecnología, Lili, es el cómo. La tecnología es una maravilla. La tecnología nos permite acercarnos. La tecnología nos ha permitido hoy día compartir esta información con cientos de personas. La tecnología es el cómo, pero lo humano es el por qué lo hacemos. Y en UPAL hemos trabajado en ambos elementos, con tu ayuda y con la ayuda de un equipo maravilloso. UPAL ha venido al Perú. El Perú tiene hoy día cerca de 100 universidades y UPAL no ha venido a ser una universidad nueva, sino a ser una nueva universidad, una nueva manera de hacer universidad que ya estos tiempos nos demandan. Te agradezco muchísimo, Lili, siempre es un placer trabajar contigo, seguir trabajando contigo a la distancia. Hoy hemos mostrado que la distancia no es un impedimento para poder construir valor para una universidad y para la sociedad. Gracias, Lili, es un placer trabajar contigo. Igualmente, gracias.